Damos gracias al Señor, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Una palabra suave de un corazón duro antes, pero suave ahora. Una persona fuerte antes, pero débil ahora. Una persona loca antes, pero ahora controlada por el Espíritu de Dios. Una persona que ha dado frutos de que Dios gobierna ese corazón. El de él, el de su esposa y el de sus hijos. Como dice el hermano Yaisí, esto lo hace Dios, no podemos hacerlo nosotros. Y le damos gracias al Señor por él, por la vida de él, porque ha estado siempre ahí en medio de las pruebas. Yo lo pruebo y lo quito y no lo vuelvo a poner en nada ahí sí, de aquí en adelante. Y él sigue empecinado en estarle sirviendo a Dios en lo que sea. Como dice él, el que canta, el que predica, el que todos es una misma cosa. Y todos somos iguales ante Dios, el que está en la puerta, el que esté parqueando carro, todo aquel que le está sirviendo, y aún el que no le está sirviendo al Señor y es parte de la iglesia, igual que todos nosotros. Gloria al Señor. Hace días nosotros estamos picaditos, como dice, picaditos del gusto de un versículo desde que nos reunimos la vez pasada con el problemita de lo que estaba hablando el hermano ahora en Efesios capítulo número 2 y versículo número 8. Quiero que lo pongamos, que lo leamos. Efesios 2, 8. Gloria al Señor. Hemos estado saboreando eso y ahora que estaba sentado también volvió ese recuerdo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto lo compartía el hermano. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 terminó diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, es por gracia solamente, dice, y no es por obra. Nadie puede ser salvo por obra. Y nosotros en la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto, esa es nuestra doctrina. Porque la enseñanza de la gracia, por gracia sois salvos. Y si es por gracia, es por fe, no es por obra. Las obras nada tienen que ver con ser salvo. Gloria a Dios. Hermano, usted tiene un versículo que quisiera, no sé dónde está, pero quisiera que me lo dé, por favor. Santiago. Santiago, ¿cuánto, hermano? No es 2:18, ¿no? 2:24. Dice Santiago 2:24. No vamos a olvidar, gloria al Señor, no vamos a olvidar el versículo de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque queremos quedar claro en esto. Entonces Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y ese es un problema para nosotros. Ese es un problema porque las personas necesitan claridad sobre esto. La Biblia no puede estarse contradiciendo. Porque, hermano, ¿dónde es que dice que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino que necesita las obras? Santiago 2:24, vamos a ponerlo de nuevo. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. El hombre tiene que ser justificado por sus obras y no solamente con la fe. O sea, Santiago está diciendo, la fe no es suficiente para salvar a una persona. Este es Santiago, pero Pablo dice, por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto,
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Contradice, ¿no? A Santiago, para que nadie se gloríe. Porque cuando el hombre es salvo, si el hombre fuera salvo por sus obras, podría decirle al Señor: tú vistes que yo cumplí con todo lo que tú demandabas. Y no es así. Ahora, vamos a ver la diferencia entre lo que es la salvación por gracia y lo que es esta pronunciación de Santiago, donde está diciendo que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino que el hombre es justificado por las obras. La diferencia está en que Santiago era un apóstol que le está escribiendo al pueblo que todavía no está convertido. Y Santiago siempre fue una persona que anduvo bajo la ley. La ley siempre mandaba al hombre a obrar para poder ser justificado. El que haga estas cosas, decía la ley, por ellas será justificado. Eso se parece a lo de Santiago. El que haga estas cosas, por ellas será justificado, dijo Pablo. La ley dice esto, mas la gracia dice esto: el justo por la fe vivirá. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Cómo sabemos nosotros que Santiago le está escribiendo esto, su carta, a un pueblo que no es el pueblo salvo del Señor? O sino que se está dirigiendo a un pueblo que no está en salvación todavía. Mire por favor Santiago, en el versículo número 1, capítulo 1 y versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensión. O sea, es una carta al pueblo en general de Israel. A las 12 tribus, al pueblo completo. No se está dirigiendo, ahí nos damos cuenta nosotros, a la iglesia, sino que se está dirigiendo al pueblo en totalidad, al pueblo no salvo. Ahora, Pablo no se está dirigiendo a las 12 tribus de Israel. Pablo no se está dirigiendo a las 12 tribus de Israel. Vea conmigo, Primera de Corintios, capítulo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 1. Lea conmigo el versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Lea el versículo 2. Al pueblo entero de Israel. No, esto es aparte ya. Esto es lo de los por fe, a los salvos. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1. Versículo número 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los habitantes de Israel, del pueblo de las 12 tribus. No, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Su mensaje completamente distinto, está exclusivo ya. Los salvos por la fe son aquellos que están en los brazos del Señor, aquellos que están unidos a Cristo, aquellos que no tienen que ver con estar haciendo, como decía mi hermano ahora, estar haciendo sacrificio para tratar de alcanzar la justicia de Dios. Estos son los que han alcanzado justicia de Dios. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ahí? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles que están en las iglesias. Es un mensaje completamente distinto. Por eso es que Pablo
habla de esta salvación que Dios trajo por medio de Jesucristo a las personas, y que estas personas son salvas porque se les predicó. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El libro de Romanos dice: el que haga estas cosas, porque si es por la ley, dice, la ley dice así: el que haga estas cosas por ellas será justificado. Mas la gracia habla de la manera que es creyéndole lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nos ha sido predicado. En él también vosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es que Efesios 1:13, y habiendo creído en él, fuisteis creído en él. No tiene que estar buscando cómo complacer a Dios a través de lo que yo puedo hacer, sino que yo creí lo que Cristo hizo por mí, y eso a mí me ha hecho salvo. Son dos cosas completamente diferentes. Esto está dirigido, lo de Santiago, al pueblo completo de Israel. Pero el apóstol Pablo se dirige únicamente a los que han sido salvos por, mire por ejemplo, el libro de Romanos. Gloria al Señor. El libro de Romanos, capítulo número 4, para aclarar un poquito más este asunto, dice versículo 1 del capítulo 4: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Por obras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea que las obras de Abraham no sirven para recibir justificación. Eso es lo que significa esto. Y Abraham es el primer que entra, el primero, porque es el padre de todos los creyentes. Entonces dice después el 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí están las dos cosas: no fue por obra, sino que creyó Abraham a Dios y le contó Dios como justicia. Ahí se instituye la fe y la salvación por fe. Versículo número 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, y Dios no le debe a nadie. Mas, dice el 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia y no tiene que hacer nada. Esto es muy difícil para muchas iglesias poder enseñar esto así, de esta manera, pero nosotros no necesitamos hacer nada para estar bien delante de Dios. Usted está bien delante de Dios porque usted es su hija y su hijo. Gloria a Dios. Total, eso es todo. Santiago no me está hablando a mí. Gloria a Dios, porque no me venga a decir a mí que por obra yo tengo que la fe no me sirve, que tengo que tener obras también para poder ser salvo. No, yo lo que hago aquí es porque el Espíritu de Dios es el que me lleva y me trae siempre, y Él hace en mí lo que yo no podría hacer si Él no estuviera en mí por la gracia. Así es de liviana la enseñanza de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Tan sencillo, pero mucha gente no quiere tomar esto del lado de la gracia, sino que les gusta la esclavitud. Estar esclavos y estar sirviendo en una forma obligada en muchos lugares. Y cuando Dios nos llama a nosotros, así como Él lo hizo por gracia, sin que nos costara, que nosotros lo hagamos también con Él, por gracia, sin que le cueste a Dios hacer ninguna presión en nosotros para que nosotros tengamos que hacer las cosas. Dios dice que el que por gracia recibió, por gracia también debe dar. O sea que el que recibió de Dios por la gracia todo, por gracia nosotros debemos de responderle al Señor con amplitud, con generosidad, con amor, con dedicación, a hacer lo que Dios quiere. Es lo que Dios espera de nosotros, porque Dios dice en el libro de Hebreos que Él quiere que nosotros como hijos amados seamos imitadores de Dios, haciendo lo mismo que Dios hizo por nosotros. Por la gracia nosotros también devolverle a Dios, como dijo Juan, nosotros le amamos a Él de la forma que Él nos amó.
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dele un aplauso a Jesucristo, hermano. La forma en que me enseñaste